Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí, familia, de nuevo todos reunidos y dispuestos a disfrutar de lo mejor del misterio, de la espiritualidad, de la ciencia. Ya estamos aquí como cada semana, miércoles 7 de la tarde, esa es nuestra cita para que nos escuchéis a través de misteriofm.com. Y si no podéis, pues no pasa nada, porque nos podéis escuchar antes que nadie a través de nuestro canal de YouTube, Canal del Misterio Programa. Ahí podéis escucharnos antes que nadie. Y después, pues también podéis escucharnos en nuestras plataformas de streaming. Sea la que sea, búscanos y ahí nos encontrarás. Y como imagino que ya estaréis preparados con la mente bien abierta para poder ingerir todo lo que vamos a aprender en esta horita y un poco más de programa, bueno, pues si os parece bien, vamos allá. Comenzamos. Rescate Animal en Canal del Misterio. Cómo nos gustan los animales y cómo nos gustan las historias que nos trae siempre Cristina Cuesta. Esas historias con final feliz de esos maravillosos seres que han podido ser de nuevo recogidos y acogidos en una familia. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Estamos aquí ya impacientes por saber cuál es la historia que nos traes hoy. Pues nada, hoy viene la historia de un conejito que apareció. Bueno, nos dieron aviso de que había dejado un conejo en el rellano de un edificio. Uy. Así sin más ni más. Uy. Entonces, claro, nosotros dijimos, pues debe ser, claro, lógicamente tú piensas que es de alguien de la finca, alguien que vive en el edificio y que pues que por lo que sea, pues que se les ha escapado, entran claro, con la compra o sí, cualquier cosa. sí. El caso es que les dijimos, pues nada, no os preocupéis, que segurísimo que es de alguien de la finca, del edificio, ir llamando a los timbres y simplemente ir preguntando a ver quién tiene un conejito, porque os habéis encontrado con un conejito en el rellano. Así es que nada, empezaron a llamar a los timbres y ahí nadie dijo que tenía conejito ni nada por el estilo. Claro, ahí ya fue cuando empezamos a preocuparnos un poco y pensamos que igual era de algún edificio colindante, que a lo mejor alguien, pues por lo que fuera, había bajado la escalera, alguna puerta abierta, cualquier cosa, de los pisos más bajos, y que a lo mejor pues alguien lo había encontrado y lo había dejado allí. Nada, en la calle no conocía a nadie al conejito. Vaya. Así es que dijimos, bueno. El caso es que era de noche, bastante de noche, y claro, la compañera que se hace cargo de los conejitos, que se llama Brenda, pues justamente estaba también en un viaje y nos dijo, bueno, yo es que es imposible y tal, a ver si hubiera posibilidad de que algún vecino se quedara con el conejito.
Y bueno, y nosotros ya vamos programando todo para luego pues traérnoslo y ya pues lo tendremos en acogida. Sí. El caso es que, bueno, afortunadamente y por desgracia no es lo habitual, nos encontramos con una comunidad de vecinos muy amante de los Qué animales, bueno. Ujú. que nos sorprendió muchísimo porque los mismos vecinos dijeron que no había problema, que tenían una zona común en la planta baja y que le iban a habilitar ahí como un cercadito. Compraron heno, compraron de todo Bueno, y qué bien. bueno, y dijimos, bueno, fíjate que no es lo habitual, o sea, de hecho nos extrañó tanto porque Ujú. la gente normalmente es muy reacia, ¿no? Cuando encuentran un gato o un perro, oye, por favor, llevároslo ya, Uy, corriendo y tenemos que ir. Pues en este caso concreto nos sorprendió para ujú. muy bien, Sí. porque vimos que era gente que, bueno, que era empática, que tenía esa sinergia, ¿no? Ese entendimiento Sí. con los animales. Así Ujú. es que, bueno, les habilitaron entre varios vecinos, ahí le habilitaron una especie de corralito formado con vallas y tal. Nos pasaron fotos, oye, mirar a ver dónde le hemos puesto el heno y tal. Y dijimos, bueno, estupendo. El caso es que al día siguiente la compañera dijo, bueno, ¿y la cosa cómo va y tal? Y yo digo, bueno, voy a preguntar a los vecinos a ver. Y dijeron, no, Ujú. aquí está muy bien, no os preocupéis, que lo estamos cuidando estupendamente. Yo, claro, yo no me lo podía creer porque no es lo habitual, Ujú. desgraciadamente. Ujú. Así es que nada, entre los vecinos como que hice una especie de equipo ahí y Sí. bajaban y uno les llevaba heno, el otro lo limpiaba y tal. Y el caso es que, no tengáis prisa, que lo tenemos muy bien. Y dijimos, bueno, a ver si ahora lo van a adoptar entre toda la comunidad de vecinos, que hubiera sido un poquito así, un poquito shock, pero bueno, que también nos hubiera encantado, claro. Ujú. Pero nada, al cabo de muy poquito tiempo, por eso había una niña en el edificio y un papá que, bueno, que se preocupaban pues más abiertamente por el conejito Sí. y tal, y la niña pues quería subirlo a casa. Lo que pasa es que, claro, el padre nos decía, es que me parece a mí que mi mujer no va a querer. Y yo decía, bueno, es cuestión pues de hablarlo tú y tu hija con ella, le decís pues eso, que bueno, que es bueno siempre la relación de los niños con animales, eso es una maravilla. Sí, sí. El mayor aprendizaje que puede tener un niño en esta vida es la convivencia con los animales, son los Ujú. mejores maestros que existen. Sí. Y luego además que enseñan mucho sobre el proceso de la vida, ¿no? Ujú. Ese nacimiento o esa niñez, la etapa adulta, la etapa de la madurez y luego a la hora del fallecimiento del animal es la forma más natural de enseñarles el proceso real de la vida. Ujú. Entonces, allá que dijo, sí, vamos a intentarlo y tal. El caso es que, nada, hablaron con ella y al principio un poquito así, pero nada, y un día nos llamaron y dijeron que ya tenemos al conejo en casa y le hemos llamado Bollito. Ay, por favor, qué nombre. Y yo digo, vale, digo, pues ya está Bollito. Y me pasaron fotos y ahí te ves, Bollito, bueno, es que tenía una particularidad muy graciosa porque tenía una orejita tiesa y la otra agachada. Ah, vaya. Un conejito blanco con manchitas marrones Sí. y el caso es que bueno, y nada, y se quedó allí. Y luego lo que nos llamó mucho la atención es que la que supuestamente en primer lugar no quería al conejito, que era la mamá, Sí. luego estaba en todas las fotos, salía con Bollito en el brazo. Así Claro. es que siempre, sí, la verdad es que fue un caso muy curioso que nos ocurrió porque para nada es habitual. Primero que en una comunidad de vecinos, todos los vecinos se pongan de acuerdo porque siempre hay alguno que dice, yo no quiero porque produce olores y tal. Bueno, ya Sí. sabemos lo que pasa. Sí, sí, Sin sí. embargo, aquí no, fueron todos que Ujú. nos decían, discutimos por todo, pero el conejo el conejo nos ha unido, digo, El mira, conejo no se qué toca. maravilla. Exacto. Y la verdad es que pues fue un caso que nos llamó mucho la atención. Bueno, Ujú. eso hará aproximadamente año y medio. Mm. Entonces, bueno, que los animales también saben unir corazones y hay veces que la gente que no se lleva especialmente bien, pues bueno, que hemos descubierto que también une Sí, vidas, sí, aparte de sí, otras sí. muchas Qué cosas. maravilla, qué maravilla. ¿Cuánto bien hacéis? ¿Cuánto bien hacéis? Qué suerte que haya personas como vosotras
que estáis siempre ahí haciendo tanto bien por los animales, cuidándolos, mirando tanto por ellos y pues poniendo todo de vuestra parte. Dinero, Sí, la verdad. tiempo, Sí, de todo. todo. De hecho, cada 2 por 3, bueno, yo ya no miro ya ni la cuenta del banco porque me da miedo. Porque digo, mejor no miro. Y bueno, y luego además, pues es un sacrificio a nivel de tiempo, a nivel, pues eso, hay muchos casos que a nivel emocional te afectan, pero bueno, Claro. nosotros siempre miramos por los casos positivos que conseguimos ayudar y los muchos animales que conseguimos que renueven y que empiecen una nueva vida, Qué que es lo bien. que se merecen. Sí, desde luego. Bueno, pues tus vías de contacto, Cristina. Pues estamos en Instagram, nos podéis encontrar en asociación-adat, en TikTok, en @asociacionadat, en X, @asociacionadat en mayúscula, todo juntito, y en Facebook en Asociación Defensa Animal Torrent-adat. Perfecto. Os esperamos, claro que sí. Por supuesto, todo aquel que quiera ayudaros de la forma que sea, económicamente, con mantitas, con, no sé, pues yendo a ayudar a alguno como voluntarios también, imagino. Cualquier cosa Claro. nos viene estupendamente. Nos faltan manos, nos falta mantita, nos falta arena para los gatos, nos falta cualquier bolsita de pienso que diga, no, no le gusta mi perro, no le gusta mi gato. Claro. Pues me queda medio saquito. Pues en vez de tirarlo, pues a nosotros todo eso nos viene de maravilla. Perfecto. Pues ya sabéis dónde podéis encontrarlos, a esta gente tan maravillosa. Bueno, Muchas gracias. compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Un abrazo. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. Buenas noches, Cristina Molina. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Bueno, seguro que vienes con la maletita llena de un montón de cosas novedosas referentes con la tecnología, con las IA, la naturaleza, seguro. ¿A que sí? Segurísimo, segurísimo. Yo creo que hoy os voy a sorprender, ¿eh? Hoy os voy a sorprender con alguna que otra noticia. Vais a ver, vais a ver. Es que nos sorprende siempre. Sí, Bueno, sí. Pues vamos allá. Venga. Si os digo inteligencia irregular, ya sabéis que aquí aprendemos términos. ¿Sí? ¿Os suena de algo, Nuria? ¿Te suena? No, a mí no. No. Bueno, pues resulta que es la extraña forma en que la IA a veces parece un genio y a veces es bastante torpe. Y es así como han acuñado Ah. a esto los investigadores, los ingenieros y los economistas también. Ujú. Este término de inteligencia irregular podría ayudar a replantear el debate sobre si es mucho mejor la IA que los humanos en algunas tareas y si es mucho peor que en otras. Bueno, esto se está volviendo tan inteligente como los humanos o incluso más, es lo que dicen algunos. Entonces, bueno, hay que observar dónde empieza a mejorar con rapidez la IA para poder ayudar a predecir qué tipos de empleos, y ahí entran los economistas, Sí. se verán afectados por la tecnología. Una vez que la gente se dé cuenta de que la IA es una inteligencia irregular, se comprenderá mejor cómo es probable que evolucione la IA en los próximos años. Y esto además va a tener un efecto en el mercado laboral. Ujú. La IA, ya sabéis que no tiene inteligencia general, sino que tiene al final un montón de habilidades diferentes. No es que sea inteligente. Entonces, bueno, para los usuarios es verdad que a menudo es un poquito difícil saber qué hace bien la IA y qué hace mal, porque nosotros no lo distinguimos. Bueno, Nuria, tú una vez me acuerdo que contaste que le preguntaste una cosa y que dijiste, no, me lo ha dicho mal. Sí. O sea, tú fuiste capaz de detectar que había Sí, algo le que no estaba pregunté bien. quién había sido el que incendió la torre Windsor. Y me dio nombre y apellidos y la condena que tenía. Y digo, esto no es así. O sea, ¿de dónde te has sacado esto? Sí, sí. Por además, eso, o sea,
Sí, sí, pero con artículos incluso, de prensa. Fíjate. Y digo, Fíjate. vamos a ver, esto es horrible. Sí, Bueno, sí. pues no todo el mundo tiene tu capacidad, Nuria, de saber distinguir qué está bien y qué está mal. Entonces, lo que los científicos, economistas y ingenieros plantean es que cuando al final las personas seamos capaces de conseguir dominar los puntos fuertes y los débiles de estos sistemas de IA, ellos tienen claro que la tecnología va a cambiar. Así que ya sabéis, Claro. recordad que no es que tengan inteligencia, sino que tienen ciertas habilidades, nada más, por Sí, favor. Sí, 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 sí. Así es. Bueno, Nuria, nos vamos ahora, si te parece, al Océano Pacífico, porque han descubierto 24 especies nuevas y una superfamilia animal inédita. Bueno, Pues a ver. entre estas 24 nuevas especies que han encontrado, la más importante es la Mirabestia maisie. Es una nueva especie que está localizada a profundidades de más de 4.000 metros. ¿Qué es lo fundamental? Pues sus rasgos morfológicos y el análisis de varios marcadores genéticos que han obligado a situarla en una línea evolutiva nueva. Para poder clasificarla ha sido necesario crear un nuevo género que le han llamado, pues como la especie Mirabestia. Pero es verdad que descubrir una especie nueva no solo es importante. Si ya descubrimos una superfamilia, lo es todavía más. ¿Y de qué es la superfamilia? Que sé que estáis deseando que lo diga. De crustáceos. Ah. De crustáceos. Ajá. Bueno, pues esta superfamilia ha supuesto abrir una nueva rama evolutiva que hasta ahora no estaba descrita por la ciencia. Además, este descubrimiento ha encontrado y ha descrito estas 24 nuevas especies distribuidas en 10 familias. Y también identificaron 2 nuevos géneros, Nuria. Vale. Así que bueno, os recuerdo lo importante que es proteger el ecosistema y más todavía cuando es tan difícil de encontrar pues, esa parte de habitantes que todavía sigue tan desconocida, Nuria, tan Qué desconocida. maravilla, que cada vez sabemos un poquito más de la inmensidad de la creación, ¿no? De la naturaleza, de tantas especies que todavía Sí. desconocemos y que, bueno, poco a poco vamos conociendo. ¡Qué maravilla! Sí, 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 qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues a ver esta noticia, Nuria. Yo es que cada vez que encuentro este tipo de noticias me acuerdo tanto de ti. A Ay, ver a qué ver. opinas, a ver qué opinas. A ver, a ver. Bueno, vamos de viaje a China, ¿vale? A China, vale. Y es a China. Y es que la última innovación de la industria automovilística china Ujú. llega de la mano de Huawei. Y lo que han descubierto, bueno, lo que han descubierto no, lo que han inventado, mejor dicho, Sí. es un sistema que ajusta automáticamente la luminosidad y la nitidez para mantener una imagen estable en todo momento. ¿Para qué, Nuria? Para proyectar desde los faros de los coches películas. ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Qué te parece? No. Sí, sí, os cuento más, No, porque oy. tiene más utilidades, no creas tú. A ver, a ver. Bueno, la tecnología se va a estrenar en el Aito M9, ¿vale? Que es el modelo del coche, es un SUV de 5 puertas. Siento deciros que todavía no está disponible en Europa, pero los fabricantes aseguran que llegará más modelos en los próximos años, ¿eh? Así que no os preocupéis que no vais a quedar sin él. Pues Nuria, además de proyectar contenido audiovisual, como he dicho, las películas, Sí. los faros también pueden mostrar mensajes en la carretera Sí. mediante un sistema de lenguaje bastante ligero. Es decir, es capaz de escribir frases como, por favor, pasa tú primero, ¿vale? Que está orientada a los peatones. Nuria. De verdad, lo que no se Sí, les sí, sí, ocurra. Sí, sí, sí. Y os Madre preguntaréis, ¿cómo puedo proyectar una peli desde el faro del coche? Bueno, lo primero y lo más importante, por favor, aparcar el coche, ¿vale? Eso. Claro, sí, Eso es lo vital. básico. Vamos. Luego tenéis que abrir el maletero, desplegar una pantalla que viene integrada Ay, por y favor. ya podéis convertir cualquier aparcamiento pues, en un cine al aire libre, Nuria. Vamos, la Pero es versión que- moderna del autocine de toda la vida. Totalmente. Pero para quien tenga niños, también podéis, si queréis, proyectar en el suelo juegos interactivos como la rayuela. Así que no os lo penséis, ¿eh? No os Madre lo mía. penséis. ¿Te comprarías un coche de estos, Nuria? ¿Qué va? No, es que no le veo utilidad, Nada. sinceramente. Yo tampoco, O sea, no la le- verdad. No, es que no. ¿Quién se va a poner a ver una película? No sé, es que lo veo un poco absurdo, no sé. Pero bueno, Sí, ver. sí.
Ellos sabrán, Pero bueno. claro, cuando se han puesto a inventar esto así es porque alguien habrá que lo haga y que lo use, sé. evidentemente. Luego, dentro de unos años, todos llevaremos el coche con el proyector, ya verás. Ya te Esto digo. ya sabes cómo es. Ya te digo. No, yo no. Sabía que me ibas a decir que no, ¿eh? Sabía que me ibas a decir que no. Bueno, vamos a terminar la sección de esta semana Ujú. con un estudio de los gases del volcán más activo de la Antártida que han descubierto, Nuria, que escupe oro. El monte es el llamado Erebus y está situado en la remota isla de Ross y permitió documentar pues, un fenómeno geológico de enorme singularidad y hasta ahora nunca visto. Sus emisiones volcánicas contienen partículas microscópicas de oro. Bueno, el análisis de estas emisiones permitió estimar hace más de 30 años que el volcán podría liberar hasta 80 gramos de oro al día, lo que equivaldría a unos 6.000 euros, Nuria. Bueno. Mira que Aunque ya estoy es- viendo a más sí. de uno con una No. yendo con sacos Es lo que voy a decir, ¿eh? a O ver sea, si pillan algo. no reservéis vuelos, tranquilos, porque el tamaño, han dicho los científicos, impide cualquier explotación económica, ¿vale? Ajá. Es verdad que el fenómeno pues, ha despertado un enorme interés en los investigadores por su rareza, pero es Ujú. que las partículas de oro son diminutas. Sí que es verdad que no solo permanecen alrededor del cráter, también se han visto a más de 1.000 kilómetros del volcán. Entonces, bueno, al Guau. final los investigadores dicen que puede abrir nuevas líneas de investigación Ujú. sobre la distribución de metales en la atmósfera polar. Entonces, bueno, Nuria, este escenario, lejos de ser meramente hipotético, preocupa, aunque no riamos, a la comunidad científica, porque los volcanes antárticos, hasta ahora considerados estables, podrían convertirse en agentes activos del cambio climático. Así que es un poquito más seria la noticia, o por lo menos termina un poquito más seria, según Bueno, ellos. La verdad, impresionante, porque esto a mí me ha Impresionante. sorprendido mucho, la verdad. O sea, Es impresionante. Sí. sí. O Pero sea, yo cuando la leí pensé lo mismo. Digo, bueno, ahora todo el mundo va a ir para allá. Y luego ya leí la segunda parte del artículo y dije, bueno, que es que hay mucha prácticamente... gente aficionada a esto del oro, ¿eh? Sí. Sí, Muchísima. es verdad. Aquí Sí, a lo sí. mejor no tanto, pero en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, Bueno, sí. o sea, la fiebre del oro, ya sabes, Sí, aquello es, vamos, se pasan horas y horas y horas en ríos, bueno, la verdad es que seguro que a algunos se le ocurre coger 4 sacos e irse a la Antártida, ¿no era? ¿Dónde está? Sí, a la Antártida y a La Antártida. Vamos a ver dónde está la isla de Ross y venga a recoger oro. Madre mía. Ay, Dios mío, Nuria. Bueno, pero como siempre digo, la ciencia nos explica el mundo y la espiritualidad nos invita a sentirla. Desde luego. Bueno, pues compañera, tus vías de contacto. Bueno, en Instagram me pueden contactar y buscar como Cristina Molina Garrido y en X como Pluma en la Sombra. Perfecto. Bueno, pues hasta la semana que viene, Cristina. Que estoy Hasta la convencida semana que que nos viene. volverás a sorprender, ¿eh? A ver qué encuentro por ahí que Seguro. pueda contar. Adiós a todos. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación, atención plena. Habitar el momento presente significa anclar nuestra atención en el aquí y ahora. El pasado es un eco que ya no responde. El mañana, un misterio que el viento aún esconde. Gracias por entrar en tu templo interior. Ponte cómoda,
tumbada o sentada, como hoy te pida el cuerpo. Cierra los ojos, afloja la mandíbula y respira por la nariz hasta sentir tus pulmones bien llenos de aire. Después, exhala por la boca, soltando todo tu cuerpo. Repítelo 2 o 3 veces más. El universo entero se reduce a este segundo, al peso de tus pasos caminando por el mundo, un sorbo de café, la brisa en tu ventana. No esperes la promesa de un sol en la mañana. A partir de este momento, inhala y exhala por la nariz. Pon toda tu atención a sentir, a experimentar la respiración, cómo a través de tu nariz entra el aire a tus pulmones y cómo sale. Habitar el presente es el arte de la calma, es abrir la armadura y respirar con el alma. Sigue atenta a tu respiración. Continúa inhalando y exhalando por la nariz. Ahora, cuando tomes aire, abre las manos y cuando lo saques, cierra los puños. Hazlo suave, lento, sin apretar, coordinando el movimiento y la respiración. Inhala abriendo las manos. Exhala cerrando los puños. No hay cargas ni temores en esta breve pausa, solo la vida misma siendo su propia causa. Inhala por la nariz abriendo solamente la mano derecha, lentamente. Ahora, exhalando, cierra el puño de la mano derecha, sin apretar demasiado. Continúa sola unos segundos más. Acepta lo que llega, despídete del vuelo, pues solo en este instante conectas tierra y cielo. Presta atención. Inhalando por la nariz, abre la mano izquierda lentamente y exhalando, cierra el puño sin apretar demasiado. Continúa sola unos segundos más. Nuestra mente suele viajar constantemente entre el pasado, produciendo nostalgia o culpa, y el futuro, generando incertidumbre o ansiedad. El presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Esta vez, prueba de alternar las manos. Empieza inhalando y abriendo la mano derecha, sin prisa, con toda tu atención a cómo lo haces. Exhala cerrando la mano derecha
vaciando los pulmones. Ahora cambia de mano. Inhala abriendo la mano izquierda. Llena tus pulmones. Continúa sola unos segundos más. Habitar el presente no se trata de no tener metas, sino de aceptar la experiencia tal cual es, sin juzgarla severamente. Continúa con la misma respiración y alternando las manos. No te preguntes si lo haces bien o mal. Pon tu atención en la respiración y el movimiento de tus manos. Para este último minuto, quiero que añadas una imagen al movimiento de tus manos. Las olas del mar y su baile, su sonido, su cadencia. Pon esta imagen al servicio de tu respiración y al movimiento de las manos. Imagínate sentada en la orilla de la playa. Inhala abriendo tus manos. El agua del mar se aleja de la orilla. Exhala cerrando tus puños. Las olas hacen subir el agua hasta tus pies. Inhala de nuevo con la imagen del agua en la orilla retrocediendo, colándose entre los granos de arena. Exhala cerrando los puños, visualizando cómo de nuevo la espuma del mar llega hasta tus pies. Tienes un minuto para seguir experimentando. Aprovéchalo bien. Toda tu vida solo ocurre en este momento. El momento presente es la vida misma. Con esta frase hemos llegado al final de esta meditación. Lentamente empieza a moverte, a desperezarte. Bosteza, exhala, escucha a tu cuerpo, abre los ojos y tómate unos segundos para sentir el efecto de la meditación. No tengas prisa, respira y sobre todo, gracias. Gracias, muchas gracias por escucharnos. Namaste.
recetario de salud en Canal del Misterio. Hola a todos, queridos amigos y amigas, seguidores de este rincón del misterio, queridos misteriosos, incluyendo a Nuria, por supuesto. Hoy vamos a hablar de cómo combatir la inflamación, pero vamos primero a ver en qué consiste la inflamación, de una forma sencilla. Todos recordamos el enrojecimiento, calor e hinchazón que acompañan a un buen golpe o una herida en el cuerpo, ¿verdad? Eso es una inflamación aguda. En términos médicos es la respuesta a una agresión, ya sea una infección, una herida o una sustancia tóxica. Nuestro sistema inmune la pone en marcha para frenar el avance del daño. Y en una segunda fase restaura el tejido y ayuda a eliminar los residuos que se han producido. Y este proceso se extingue en días o meses y suele ser más o menos localizado. Pero lo que nos vamos a referir hoy es algo que, por desgracia, está ahí, que es la llamada inflamación crónica, de la que no nos damos cuenta y que es la madre de enfermedades como el cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, entre otras muchas, ¿no? Cuando la inflamación persiste en el tiempo más allá de lo necesario y deja de responder a un propósito de reparación, de sanación, se vuelve destructiva. Esta inflamación crónica es un proceso mucho más complejo que acaba convirtiéndose en una disfunción en sí misma y labra el terreno para la aparición de enfermedades crónicas, que van desde diabetes, osteoporosis, enfermedades del corazón, fibromialgia o incluso cáncer. Se convierte así en una amenaza silenciosa, ya que no es tan evidente como una inflamación aguda, como si nos dan un puñetazo y se nos hincha un ojo, ¿verdad? Los síntomas de la inflamación crónica son engañosos, difusos y pueden afectar además a varios tejidos a la vez. De ahí la importancia de que podamos disminuir esta inflamación tomando alimentos o procedimientos antiinflamatorios. Pero vamos a ver primero cuáles serían los alimentos proinflamatorios, es decir, aquellos que nos inflaman más. Y el primero es el azúcar. Se asocia con mayor inflamación y además repercuten pues de una forma muy negativa en la absorción y el efecto que tienen los ácidos grasos omega 3 en el cuerpo. También los carbohidratos refinados, las harinas, los panes súper refinados. También aquellos alimentos industriales que tienen aditivos, que tienen sustancias que en sí, como glutamato monosódico, por ejemplo, etcétera, etcétera, contribuyen a destruir nuestra flora intestinal, tan importante, ¿verdad? El alcohol, además, los niveles de inflamación los aumenta y contribuye a la permeabilidad intestinal, lo que facilita el paso de toxinas intestinales, del intestino, al torrente sanguíneo. Y esto afecta a los órganos. Y luego tenemos las carnes procesadas, ¿vale? Que tienen compuestos finales, productos finales que se llaman glicación, que se forman especialmente al cocinarla a altas temperaturas y también se asocian a la inflamación. Pero claro, si estos son los que nos inflaman, ¿qué podemos tomar para desinflamarnos? Pues llevar una alimentación equilibrada, en general, significa con macronutrientes, proteínas, carbohidratos complejos, grasas de calidad en cada comida, vitaminas, antioxidantes, y para ello tenemos frutas y vegetales, ricos en antioxidantes y flavonoides, y entre ellos tenemos la coliflor, el brócoli, la col rizada, el rábano, que son crucíferas y son especialmente antiinflamatorias. Las bayas, como arándanos, moras, cerezas, que tienen unos antioxidantes llamados antocianinas, que son efectos potentes antiinflamatorios. Los tomates, ricos en licopeno, que además ayudan también a un montón de procesos inflamatorios, incluyendo a la próstata. Así que, ojo, caballeros, tomemos nota. Tenemos también el huevo. ¡Qué maravilla! Además del pescado azul,
como proteína también se puede priorizar el huevo, dado que mejora los indicadores de inflamación en algunas personas, no el huevo frito, pues el huevo pasado por agua, el huevo cocido, etcétera, etcétera. Los pescados azules, sardinas, trucha, el salmón, que son fuente de omega 3 y de vitamina D, también de ácidos EPA y DHA. Y la avena, qué maravilla, pero también tenemos otros, pues el aceite de oliva, yo siempre le llamo también el oro líquido, ¿no? El chocolate negro con un mínimo de 90% de cacao y que no lleve azúcar, eso es así. Y el consumo de algas, ahí tenemos en Japón, pues número 1 de longevidad en el mundo, y ya veis que el consumo de algas está a la orden del día. El kombu, el wakame, el nori, algas nori. Y luego tenemos también especias y plantas como el jengibre, la cúrcuma, la canela y el ajo. Aquí están, digamos, los grandes jinetes protectores, los guerreros de la salud, que, junto con los alimentos interiores, nos ayudarán a llevar una dieta antiinflamatoria y luchar contra esta oxidación, esta inflamación, que es un mal bastante común. Hasta el próximo programa. Puedes seguir a Javier Ackerman en www.ackermannatura.com. Bueno, pues estamos aquí con esta atmósfera que nos encanta y por supuesto con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos, amigos. Bueno, a ver, ¿qué historia nos traes esta noche? Nuria, hoy traigo una historia que primero me gustaría dedicarle mi sección de hoy a una amiga que siempre nos escucha a través del programa y es súper fan y me escribió para contarnos un par de historias. Hoy voy a contar una y la otra me la reservo para otro día. Vale. Porque, bueno, es en enorme agradecimiento a ellas. Es una amiga que se llama Ana, es de la Comunidad Valenciana. Y hace poquito me escribió para decirnos, bueno, pues además de que nos escucha, de que nos sigue, de que gracias por la labor tan bonita que hacemos. Y en verdad, Ana, gracias a ti y a la gente como tú que nos escucháis siempre. Exacto. Y sobre todo, un agradecimiento enorme que me permitas contar la historia tan bonita que vamos a contar esta noche. Y te prometo que contaremos la otra en otro programa, porque así... Pues bueno, pues así aprovechamos para saludarte 2 veces y dedicarte el programa 2 veces. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues mira, Nuria Ana, como te he dicho, es una amiga valenciana y bueno, pues ella tiene 2 hijos y nos cuenta que tiene un niño y una niña, pero justo después de nacer la niña tuvo un aborto espontáneo y bueno, pues lo pasó bastante mal. Y dice que con el tiempo conoció a alguien que le dijo que le pusiese un nombre al niño que hubiera sido, porque también le ayudaría mucho a ella a sanar ese proceso. Claro, sí. Y dice que, bueno, pues en casa decidieron llamarlo Ángel entre todos. Qué nombre más bonito, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues dice que, bueno, pues siempre que ellos hablaban de Ángel, y que un día decidió pedirle una señal. Dice que ella tenía ese sentimiento como madre, siempre pues como de que su niño estaba ahí cerquita de ella, pero que pues imagínate, Nuria, ¿no? El dolor de una madre que ha perdido un hijo no nato y bueno, pues ella tenía esa cosita ahí y decidió pedirle una señal. Y bueno, pues ahí quedó la cosa.
Y dice que al día siguiente de pedir la señal, se levanta por la mañana y se encuentra una plumita en su almohada. Ajá. Y dijo, pero es que Nuria no es que se encontrase una plumita en su almohada, es que dice que en su casa no hay nada con plumas. Ajá. Y mucho menos ni edredones con plumas, ni chaquetas con plumas, ni nada que tuviera plumas. Y apareció la plumita en su almohada. Y dice que claro, algo que hablamos muchas veces nosotras aquí. Tú sabes cuando la señal es para ti. Sí, totalmente. Dice que le entró una emoción impresionante y que agarró la plumita y la puso en la mesilla de noche. Y bueno, pues al día siguiente dice que se levantó y la plumita estaba en el mismo sitio donde se la había encontrado, no estaba en la mesilla de noche. ¿Qué dices? Sí, dice que Madre claro, ahí fue mía. cuando dijo, pero dice que le pasó 3 días seguidos. Claro, la señal era clara. Y tanto. La señal era clara y dijo, y dice, bueno, dice, no te puedes ni imaginar la emoción. Claro, imagínate qué emoción, ¿no? Sí. Que te encuentres la plumita de tu hijo Ángel ahí contigo, ¿no? Como diciéndote que efectivamente no he venido a este mundo, pero yo te sigo acompañando desde donde estoy, ¿no? Sí. Así que, madre mía, Ana, muchísimas gracias, amiga, por contarnos esta historia. Y lo dicho, prometido que contaré la otra, que es igual de bonita y fascinante que esta o más. Pues sí, efectivamente. Muchísimas gracias, Ana, por seguirnos y por ser tan generosa como para contarnos esta historia y compartirla con todos nosotros y que todos podamos, bueno, pues haber recibido ese rayito de luz a través de ti, que siempre viene muy bien y que además, como siempre decimos aquí, nos llena de esperanza y sobre todo de certeza de que nuestros seres queridos fallecidos no están tan lejos como pensamos que están. Primero que están, que ya es mucho, y que siguen existiendo, pero además es que están cerquita de nosotros porque nos sienten, nos escuchan, pues quieren comunicarse con nosotros, que hay mucha gente, sé yo, que es un poco reacia a hacer este tipo de pacto con ellos porque piensa que los va a molestar, que con estas cosas no se debe hacer. Bueno, esto son tonterías todo. Ellos y gente que le da miedo. Sí. Ellos quieren comunicarse con nosotros tanto o más como nosotros queremos comunicarnos con ellos. Así que si tenemos esa posibilidad, ¿por qué no lo vamos a usar? Si al fin y al cabo lo único que nos une es el amor, no hay nada malo. Efectivamente. No hay nada malo. Así que, bueno, pues muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Y a ti, por supuesto, Nuria, a ti por traernos estas historias, contarlas también con todo el amor que las cuentas, porque eso doy fe que es así. Te encanta hacer lo que haces y se nota, querida amiga. Ay, claro, Nuria, porque como tú dices, ¿no? Al final estas historias pues nos llenan de ya no solo de esa esperanza de comunicarnos, de saber que la vida no es, que la muerte no es el final, sino también porque cuando nuestros amigos como Ana nos hacen llegar estas historias tan bonitas, también con vistas a la comunidad ya que tenemos y que, como tú dices, ¿no? Somos una cerillita que enciende otra cerillita, que enciende otra cerillita y ojalá pudiésemos encender la luz en los corazones de todo el mundo. Y bueno, y seguir haciendo esta labor. Así que de verdad gracias a Ana y bueno, y gracias a ti por darnos este foco en el programa y hacer que este programa también sea nuestro. Bueno, pues lo dejamos aquí y así lo dejamos. Tus vías de contacto. Bueno, pues ya sabéis que si queréis hacer como nuestra amiga Ana y contarnos historias y nos permitís contarlas, pues escribidme a mi correo electrónico que es nuri@pb81@gmail.com. Perfecto, pues Nuria, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. El consejo de la semana en Canal del Misterio.
escucha el mensaje del cielo. Ya estamos aquí terminando casi el programa de esta noche, pero por supuesto teníamos que pasarnos por aquí y estar con este gran alma que es Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria, y qué programa además estamos terminando, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? O sea, vaya. Qué bueno es De estos sentirse que no orgulloso quieres que de se lo que acabe. uno hace, ¿verdad, Juan? Sí, de verdad que sí. Sí. Muy bonito sentirte orgulloso de pertenecer, de ser parte de esto y muy emocionado también porque, de verdad lo digo siempre, yo si no trabajara aquí, también lo escucharía. Lo tengo clarísimo. O sea, me parece uno de los programas más mágicos que podemos escuchar y mira que hay, muy buenos también, cuidado, pero me parece uno de los más mágicos que podemos encontrar aquí. Así que gracias a toda la gente que se suma y que nos comparte y que interactúa con nosotros porque eso lo hace todavía más grande. Muchísimas gracias. Colombia, Venezuela, Ujú. México, Ujú. bueno, de España, por supuesto. Ujú. Fíjate, en iVoox, o concretamente, el segundo país donde más nos escuchan es Estados Unidos. Fíjate qué curioso. Mira, Fíjate. fíjate. Pero todos los países que he dicho anteriormente son de los primeros países en escucha del Canal del Misterio. Así que, y hay muchísima gente de ellos que se están uniendo a nuestro canal ahí en YouTube, Canal del Misterio Sí. Programa, y que desde Sí. aquí, por supuesto, les damos la bienvenida y que, bueno, pues eso, que muchas gracias por habernos elegido y por querer formar parte de esta familia de la radio. Totalmente, porque además ya digo, mira que hay y que nos elijan, Sí. pues es muy gratificante, sí, toda esa gente de tantos lugares y además lo piensas, ¿verdad? Y dices, caramba, cada personita con su historia, con Sí. su situación, con su no sé qué, pero tenemos en común que nos reunimos aquí, bueno, cada uno cuando lo puede, hay gente que obviamente lo escucha en su rato preferido, Claro. pero que hay un momento en el que de una forma u otra, más directa o más indirecta, estamos todos conectados Sí. y eso es muy bonito, Nuria. Hay gente que a lo mejor te escucha trabajando, gente, y lo sabemos, que te escucha cuando está atravesando un mal momento o un buen momento también, por supuesto, ¿no? Mira, Pero tenemos a que- Clary, por ejemplo, ella nos pone cuando se pone a planchar. Ah, mira, Le qué encanta apañada la escucharnos Clary. mientras plancha. Oye, qué bien. Después está Alfredo, que él nos Ujú. escucha sobre todo cuando va paseando con el perro, ¿eh? Ajá, O sea que eres muy de eso. y como estos dos ejemplos, pues un montón. Sí. Bueno, Paqui nos escucha estando tranquilita en la cama. Así que sí. Ella está ahí tranquilita en la cama y nos escucha y le hacemos compañía. Qué Y bueno. bueno, como esos ejemplos, pues eso. Cientos de miles de Sí. personas que a lo largo de ya más de, bueno, son 11 años ya de emisión de Canal del Misterio. Es que se dice pronto, Juan. Sí, de verdad Pero que se dice pronto. ya tenemos una trayectoria, madre mía. Sí, y dentro de nada 12, porque ya en breve llega el verano, Ujú. cerramos temporada y Sí, ya por otra, o sea, sí, que es sí. así. Fíjate Sí. qué privilegio, Nuria, de verdad, qué privilegio. ¿Quién nos iba a decir a Eso, nosotros, verdad? Tú que estás conmigo desde sí. el primer día en este programa. Ujú, Bueno, ya veníamos de ujú. detrás juntos, pero Sí, en este sí, proyecto, bueno, pues empezamos juntos a la vez. ¿Y sí, quién nos diría que íbamos a estar 12 años después aquí? ¡Wow! pues sí. Y con perspectiva además. Hombre, claro, con ganas de más, Sí, 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 y ya te de digo, hacerlo sí. mejor cada día. Exacto, de Ujú. hacerlo mejor y más bonito y disfrutarlo más Sí, y crecer y aportar más, nunca quedarnos aportar nuestra estancados. luz, que para eso es. Ujú. Sí, ay, sí, Qué qué maravilla. importante eso. Qué Sí. maravilla. Bueno, pues Juan, Ujú. que vamos a lo que tenemos. Ya es que nos Si enrollamos, es que lo Juan. hacemos siempre, somos que- incorregibles, Es que es Nuria. así. No, No no se podemos puede, hacerlo de otra no forma. se puede. No, la verdad, Bueno, tus vías de tus vías de no, contar. No, no me despidas no me todavía, hagáis caso, que yo ya no sé, no sé ni no lo me que digo. despidas. Bueno, a ver qué herramienta es la que vas a utilizar esta noche, Juan. Claro que sí, vamos a proyectar ese amor y esa luz, Nuria, con el oráculo de la sabiduría en esta semana Ah, y a qué ver qué bien. tal. Qué bien. Ujú. Perfecto. Pues vamos a ver qué nos dicen esas cartas del oráculo de la sabiduría de Juan Perdomo para la semana que viene.
Cuéntanos, Juan. Pues mira, Nuria, la carta se llama bifurcación, perdón, que me lengo la traba. Bifurcación en el camino. Genial. Mira, esta carta nos habla de que esta semana, obviamente, vamos a tener, bueno, iba a decir la sensación, yo creo que más que la sensación, la realidad de que se nos abre el camino o se nos bifurca el camino y tenemos que tomar decisiones. Es un punto de inflexión. El consejo de la semana es, por alguna razón no podemos seguir caminando en la misma línea en la que estábamos, en esa línea recta, en ese camino ya, digamos, Nuria, establecido, sino que hay que tomar un rumbo, hay que elegir un rumbo. Pero claro, el consejo, la clave aquí del consejo es la responsabilidad sin miedo. Analizar nuestras opciones y entender, Nuria, esta carta es muy, muy favorable para entender que tampoco hay nunca un camino malo, o decir, oye, es que no sé cuál elegir porque si elijo este igual el otro es mejor. No, solamente van a haber experiencias distintas. Entonces, elige el que resuene para ti. Pero aquí está la clave de esta carta. No le metas mucha lógica, la justa. También, sí, porque claro, cuando tomo, por ejemplo, una decisión a nivel de trabajo, Nuria, pues tengo que pensar qué estabilidad me da, qué estabilidad me puede dar a medio o largo plazo. Sí, vale. Sí. Claro. Pero sobre todo es como elegir desde mi sentir, es muy importante. En cuanto a relaciones, en cuanto a vínculos también, Nuria, puede que muchas personas tengan la sensación de que en alguna relación, del tipo que sea, hemos llegado a un punto donde ya las cosas tienen que cambiar. Bien sea porque yo he cambiado mis emociones, mi percepción de esa persona, bien sea porque esa relación como tal ha cambiado. Y aquí está el punto también de amor y de responsabilidad que yo me planteo. Y es decir, ¿estamos, digamos, Nuria, creciendo juntos o ese cambio supone que nos estamos alejando? Porque cuando cambia una relación no necesariamente es para que se rompa, ni mucho menos. Las relaciones, igual que nosotros, van cambiando, se van transformando de manera gradual. Claro. Lo sabes tú que llevas no sé cuántos años casada ya. Sí. Podrías dar ejemplo, ¿no? Y entonces 20. pues fíjate, si en 20 años, chiquilla, no habrás cambiado tú, no habrá cambiado Raúl, no habrá cambiado todo el entorno, ¿verdad? Entonces, es muy importante de ser honestos con nosotros y tener esa conversación con esa persona. Mira, yo me siento así, a mí me está pasando esto, yo siento esto, ¿qué hacemos? ¿Vale? Y si realmente vemos que es que ya, pues efectivamente las diferencias son demasiado grandes, pues ver qué hacemos con esa relación. Pero siempre desde, como digo, desde ese amor. Claro. Desde esa tranquilidad, ¿no? De que no pasa nada. Bueno, sí pasa porque no es lo más cómodo quizás, pero hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo en todo caso. Entonces, esta carta nos lleva a tomar decisiones en definitiva, también con nosotros mismos, Nuria, porque a veces esta carta dice, bueno, no, en mi trabajo todo está genial, yo quiero continuar aquí, con mi amigo, pareja, familia, todo está muy bien, soy yo conmigo. Soy yo conmigo, que ya no me gusta lo que hago conmigo, ya no me gusta a lo mejor a qué dedico mi ocio, o a lo mejor estoy cambiando, que es maravilloso. Bueno, no es maravilloso, es natural y es inevitable, ¿no? Claro. Entonces, para muchas personas el consejo puede ser, si tú sientes que en tu vida individual, en tu vida espiritual, si queremos llamarlo así, en tu camino de crecimiento personal, estás en una encrucijada, lo mismo, decide con amor y con responsabilidad. Y yo diría, para terminar, Nuria, no tengas miedo de tomar esa decisión. Porque si no es, bueno, la más correcta, las dos van a ser correctas, ya digo, son experiencias distintas. Pero si tú luego, a la hora de desarrollar ese camino, no te encuentras, perdón, Tranquilo, no te encuentras del todo Bebe agüita cómodo. si necesitas beber agua, Juan. No, gracias, estoy bien. Vale. Sí, gracias, Nuria. Si no te encuentras del todo cómodo en ese camino, lo rehaces, ¿vale? Al final es como, yo creo que esta carta aparece cuando tenemos que perder el miedo a la dualidad de la vida, Nuria. Claro. ¿Vale? Sí, que no es poco. No, desde luego que no. Sí, porque muchas veces eso, nos acostumbramos a un camino, a una seguridad, a una formalidad, a un trabajo, a una pareja, y eso es lo que suele decirse poner todos los huevos en la misma cesta. Sí. Hay que tener otra cestita por ahí por si acaso. ¿Vale? Fenomenal. Me parece a mí. Fenomenal. Pues, como siempre, ¿cuánta sabiduría en tus consejos, Juan?
qué bien recibidos son esos consejos que nos das. Y bueno, y ahora sí, tus vías de contacto. Ahora sí, Nuria. Bueno, la sabiduría viene del oráculo, ¿eh? Yo soy el que aquí la larga, pero bueno, gracias también por la parte que me toca. Claro que Pues sí. sí, Nuria, claro que sí. Gracias siempre. Mi correo electrónico, farotarot@gmail.com, mi número de teléfono, que es el 691-402-203, y que se pasen por mi canal de YouTube y que me sigan en redes como Juan Perdomo. Ahí. Pedazo canal de YouTube que tienes, Juan. Madre mía. Bueno, Sí, sí, es maravilloso. soy muy contento de él. Sí, Mm. hay consultas de tarot, bueno, es que hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, la Sí, verdad, ¿eh? sí. De Entonces, todo bueno. hay que aprovecharse, ya que tienes, y además Claro. que es gratis. Se Que es gratis, suscriban hombre. ahí, que se Sí. suscriban, que activen la campanita para que les avise YouTube cada vez que subas algo nuevo. Y oye, Eso. fenomenal. Van a estar Y a bien disfrutarlo. atendidos y bien informados de todo. Ya te digo, de verdad que sí. Y Oye. muy bien acompañados además también por una comunidad muy bonita y muy nutritiva, también hay que decirlo. Hombre, Así es que ahí les es que eso esperamos. se nota mucho también, ¿eh? Sí, Sí, ya te digo. qué gente tan Ujú. bonita. Qué Ujú. maravilla, qué Sí, maravilla poder sí, estar rodeado de gente así tan luminosa, ¿eh? total, un privilegio. Ujú. Ujú. Bueno, pues, compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. Y hasta aquí el programa de esta noche. Esperamos, como siempre, que os haya gustado lo que hacemos, que eso es el principal motor que hace que continuemos haciendo esto, ¿eh? Que os guste, que aprendáis, que queráis cada semana, pues que tengamos esta cita tan maravillosa que tenemos y que ya estéis como nosotros deseando que llegue la semana que viene, porque nosotros sí lo estamos deseando que llegue ya la semana que viene para estar de nuevo con vosotros en vuestras casas, en vuestros trabajos, pues mientras que paseas el perro, bueno, da igual, haciendo lo que estéis haciendo, pero el caso es que estemos juntos y que aprendamos juntos. Y ahora, como siempre, antes de finalizar, vamos con la frase de la semana. Haz de cada día tu obra maestra. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.